Muy buenos días, Dios te bendiga. Qué privilegio, qué placer, qué honor es para nosotros estar en tu pantalla para que compartamos ustedes, nosotros, ustedes, una porción de esto que es vida, de esto que es palabra de Dios. Así es que queremos que no te muevas, porque en muy breve tiempo estaremos estudiando la lección, la misión para los inalcanzables, parte 2. Misión para los inalcanzables, parte 2. No te muevas. Bendiciones, amigos, hermanos. Un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este tiempo donde prácticamente se está haciendo obsoleto el estudio de la palabra de Dios. Así que nuestro énfasis, nuestro ánimo es que no solamente te dediques a escucharnos y vernos, sino también que puedas abrir tu Biblia, puedas orar cada vez que la vas a abrir para que seas iluminado por el Espíritu Santo y también puedas disfrutar de una conexión con Dios a través de su palabra. Así que te invitamos a que eso sea parte de tu estilo de vida, como procuramos nosotros también que así sea. ¿Qué tal, Juan Andrés? Estamos bien, gracias al Señor, listo para abrir las Escrituras, pero no sin antes pedir a Dios que su Santo Espíritu nos ayude en este cometido. Amén. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias. Y pedimos la bendición de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Muchas gracias porque ellas son las que nos guían en este mundo de tinieblas e incertidumbre. Y pedimos que al abrirla, por favor, Señor, nos dé el discernimiento necesario en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el texto de memoria que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 28. Mateo, capítulo 15, verso 28. Entonces Jesús les respondió y le dijo: Mujer, grande es tu fe. Y esto es interesante, porque estamos hablando de una persona no israelita y de una persona que en principio Jesús la trató aparentemente con cierto desdén. Sí, con cierto desdén. Y que los discípulos vieron eso. Y que los discípulos, diciéndole una palabra llena y quizás juvenil para este tiempo, y que los discípulos se la gozaron cuando Jesús le dijo: mira, espérate, es que el pan de esto que son los hijos, los discípulos se enorgullecieron y dijeron: es verdad, nosotros somos los hijos, nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros somos, es verdad, somos. No se lo puedo dar a los perrillos. A los perrillos. Y es interesante cuando una persona quiere salvarse, lo que está dispuesto a hacer. O cuando está necesitado de algo que es urgente para él. En este caso, tú sabes, bueno, vamos a terminar de leer el versículo y después entramos en el detalle. Dice: se ha hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Misma hora. O sea, ella tenía una necesidad de que su hija fuera sanada, al parecer. Y es algo muy recurrente en la historia del ser humano, de que cuando ya no tiene opción médica, busca a lo sobrenatural. Exacto. Sí. O sea, a lo que ya se considera como sobrenatural es como la última opción. O sea, vamos al médico, hacemos los chequeos, hacemos los estudios, y de pronto ya cuando vemos que la ciencia no puede como lograr el objetivo de la restauración física, pues en un gran por ciento acude a lo sobrenatural, y en este caso Dios, y en otros casos el enemigo. Y a veces hasta los mismos médicos contribuyen a eso. Sí. Cuando el médico dice: mira, ya nosotros no podemos hacer más nada. O sea, cuando ellos dicen nosotros, es porque están dando la opción de que hay otro. De que hay
otra cosa. Otra, sí, que sí puede. Que sí o puede. que podría, intenta, ponlo en la mano de Dios, Exacto. órale a Dios, qué sé yo. Porque solo Dios puede, dicen mucho. En este caso, solo Dios puede Exacto. Entonces, establecerlo. es muy interesante que esta señora, vamos a ver, creo que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, así que vamos a la lección del domingo y así podemos entrar ya en materia de manera más precisa. Misión a regiones más alejadas. Tiro y Sidón eran dos naciones paganas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Jesús de llevar a los discípulos a estas regiones? Recuerda que había un prejuicio en Israel, en Jerusalén, entre los judíos, de que solamente ellos eran merecedores de la salvación. Y eso no solamente lo pensaban los fariseos ni la clase religiosa dirigencial, eso lo pensaban todos, desde el más sencillo pescador, en este caso, la mayoría de los discípulos, hasta el más encumbrado Anás. O sea, de hecho, su religión en ese tiempo se fundamentó más que en la palabra de Dios, en este pensamiento. Exacto. Para ellos poder sostener la nación judía como ellos la sostenían, como la sostenían en el tiempo de Jesús, e incluso en el degradamiento en la que estaba la nación judía, debió de quitarse de la fe y de la promesa del Mesías como un salvador del pecado y ponerla en la promesa del Mesías centrada en ellos mismos como salvación de su decadencia no moral, sino física en ese momento. Exacto. Y por eso ellos pretendían y mantenían al pueblo bajo esta idea para poder mantener al pueblo subyugado en su liderazgo. Por eso cada discípulo que estaba ahí con Jesús tenía en su mente la idea clara de que solo ellos merecían la salvación. Y que los demás tenían que inclinarse delante del pueblo judío. Exacto. Entonces entramos a la historia cuando el Señor Jesús se encuentra con la Sirofenicia, de las expresiones que Jesús usa. Él no la usa para que ella sienta como una parte despreciable de parte del Señor Jesús, sino que Jesús estaba haciendo esto para probar a los discípulos, a ver cómo se manejaban ellos con el término, con esa cuestión de la exclusividad. Y tenemos que tener en claro también que ella no esperaba menos. Definitivamente, porque te voy a decir una cosa, Juan Andrés, y nosotros tenemos que tener cuidado en creernos los únicos y enseñarle a otros que nosotros somos los únicos. Porque no es solamente los exclusivos. No solamente que tú te lo creas en el sentido propio personal, sino que también que tú lo enseñes. Sí. O sea, tú no entras a mi nación porque es que tu forma de vivir no es conforme a lo que el Dios Altísimo pide. Por lo tanto, tú estás fuera de la gracia. Tú no mereces la salvación. Tú ni siquiera eres digno de pisar el templo. Entonces, esa idea que habían cultivado desde por allá la separación entre Jeroboam y el hijo de Salomón. Exactamente. Desde allá comenzaron a alimentar esa idea. Y que no solamente los paganos que estaban alrededor, sino los mismos israelitas que se habían separado, en el caso de la mujer samaritana. ¿No? Todo aquel que no fuera de esas dos tribus, no, y eso se fue alimentando por cientos de años. O sea, no era una cosa que había comenzado ayer, sino que ya tenía una historia y los vecinos lo sabían. Así es. Y mira que la religión y la nación, porque era toda como una misma cosa, era muy llamativa para los no judíos. Exacto. Porque notamos en los relatos de Jesús antes y posterior que muchas personas estaban interesadas en ser parte en profesar la fe judía. Muchos, sin embargo, los mismos judíos trataban de rechazar a este tipo de personas. ¿Cuántas veces habrá querido esta mujer sirofenisa pertenecer al grupo o buscar alguna solución? Porque es que la idea era que Israel era el favorecido de los favorecidos de Dios. ¿En qué sentido? En asunto espiritual y material. Sí. Entonces, ¿quién no quiere tener esas dos bendiciones? Así es. Espiritualmente
ser el guía del mundo y económicamente ser el respaldo del mundo. Eso es mucho con demasiado. entonces, Sin embargo, Jesús aquí, ella ya venía curada. ¿Por qué Jesús le hace eso? Y hay mucha gente que quizás no podría entender. ¿Por qué Jesús le dice lo que le dijo? Óyeme, es una mujer que viene a pedir ayuda. Pero ¿por qué Jesús le dice lo que le dijo? Porque ya Jesús la conocía a ella. o sea, que Y sabía qué decirle, porque él sabía que ella podría esperar de un judío. Exacto. O sea que cuando Jesús le dice eso, para ella no era sorpresa. no, porque ella decía, no, es que él es judío, y yo sé, y yo soy la que estoy pidiendo el favor. Y yo sé que los judíos son prepotentes. Ya, entonces Jesús sabía. ¿Por qué? Jesús no quería curarla a ella, porque Jesús sabía que ella estaba curada. O sea, ya Jesús sabía lo que ella estaba curada, y lo que Jesús le dijo no fue a ella que se lo dijo. Cuando Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. No, porque ya ella tenía esa fe grande. ¿Y cómo el maestro se atreve a calificar a un pagano con ejercicio de fe delante de nosotros? Porque era para ellos. El negocio a quien él necesitaba curar era a ellos. No era a ella, ni siquiera a la hija. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Y cuando, o sea, lo que Jesús le dice, mira cómo lo sube al pedestal, es que estos son los hijos y tú perrillas. Y entonces cómo Jesús lo baja del pedestal y le dice, no. Es que la fe realmente es la tuya, no la de ellos. Entonces ellos dicen, no, pero espérate. Exacto. ¿Qué es lo que está Muy interesante. Entonces, esa es la lección del domingo y nos da esa idea de que Jesús no se limitaba solamente a Jerusalén, sino también a los vecinos. Visitaba a los vecinos. Claro. O sea, todo el tiempo la intención de Jesús fue ganar. Claro. Y eso lo debemos ver hacia la proyección, porque Jesús le está enseñando ahora lo que ellos deberían, de cómo ellos deberían de ver a las personas en el futuro. O sea, Jesús le está enseñando ahora, mira, yo me voy. Y este evangelio tiene que ser predicado a los gentiles, tiene que ser llevado a todo el mundo. Cuando Jesús le dijo, miren, ahora ustedes tienen que ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ahí tenemos una situación que no muchas veces vemos. Para el judío normal, incluso para los discípulos, lo que Jesús le estaba diciendo es, vayan a todos los judíos que están alrededor del mundo y díganle lo que ya ustedes han visto en mí. Eso era lo que entendían los discípulos que había que hacer. Eso era lo que los discípulos estaban entendiendo. O sea, los discípulos no estaban entendiendo de que había que ir al sirofrenista, a que había que ir al Ciro, que había que ir a los romanos, o sea, al de la nación romana, que había que ir al griego, al de nación griega, que había que ir al español, al de nación español, y a ellos convertirlo al evangelio. No, los discípulos, eso no, nunca. Impresionante. Caía en la mente de un discípulo. No, la idea era, vayan a todas esas naciones, busquen a los judíos y enséñenles el verdadero camino. Esa era la idea que ellos estaban entendiendo. Jesús no estaba entendiendo esa idea. O sea, Jesús estaba siendo claro. Conviertan a todos, sin importar nacionalidad. Por eso es que esa lección de la mujer sirofenisa es tan poderosa para nosotros. Y cuando la vemos desde ese punto de vista, es que el Señor le estaba quitando todo prejuicio judío de la mente de esos discípulos que eran judíos. Tiene el pueblo adventista y ahí cabe la lección del lunes. Pues estamos hablando de buscando la multitud. Y la del martes en Tiro y Sidón también, ahí está todo, ¿no? Entonces, estamos abarcando prácticamente lección domingo, lunes, martes, en lo que estamos comentando. Estamos trabajando con esa parte. Ahora, pero hay una pregunta, ¿existe dentro del adventismo prejuicio sectario? ¿Existe dentro del adventismo prejuicio sectario? Esa es una pregunta interesante. Porque aunque nosotros creamos que no, aunque muchos de ustedes crean que no, sí lo existe. ¿Hay segregación inclusive dentro de nosotros mismos? ¿Cómo decirlo? La mayoría de nosotros entendemos que si tú no estás dentro, que si tu nombre no está escrito en el libro de la iglesia, tú no vas a pasar. Ahí podemos incluir disidentes, reformados, apartados de la iglesia, personas que no simpatizan con nuestra fe, incluyendo nuestros hermanos católicos y evangélicos. Ahí debemos incluirlo todo, porque mira qué cosa. Y es que dentro del mismo pueblo de Israel, que había una división extraordinaria, y creo que sería un punto de estudio ya al final, de cómo Israel era más tolerante
la creencia diferente a la mía dentro del mismo pueblo que la iglesia Sí, adventista. porque dentro de Jerusalén habían 5 grupos distintos que pululaban como los representantes de Dios. Y todos iban a las mismas sinagogas. A la misma sinagoga. Todos hacían el sacrificio en el mismo templo. Sí. Y el fariseo no le decía al saduceo, tú no puedes estar aquí. Exacto. Y tenían creencias abismalmente diferentes. Claro que sí. ¿Ok? Pero ahora en el adventismo, No se tolera si eso. tú crees que debes comer carne y el otro cree que no debe comer carne, solo por eso hay una separación tan grande que yo me reservo el derecho de sacarte de la iglesia y de excomulgarte de la iglesia porque yo entiendo que tú no debes comer carne. Pero ese no es el punto. Que nos iríamos más lejos. Entonces, Nos iríamos más lejos. Tengo otras preguntas en cuanto a eso, pero la cuestión aquí es que Jesús estaba tratando de romper el prejuicio que existía entre ellos en cuanto a esa parte, ¿no? Sí. Y aquí entonces la lección del miércoles dice, despídela. ¿No? Despídela. Aquí aparece una historia, ¿no? Dice que mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, recuerde a eso en Hechos 10, ¿no? Sobre la experiencia de Pedro, que eso da el punto de lo que tú decías al principio, que ellos entendían que la predicación era para los judíos. Y aquí en Hechos 10, ya después de haber recibido el Espíritu Santo y haber dado un sermón, 2 sermones, Sí. donde se bautizaron 5,000 personas. Ahí Pedro entendía claramente que estaba cumpliendo la obra del Señor, el mandato, porque dentro de esas 5,000 personas, Había de todo tipo. pero había de todo tipo, judíos, Sí, porque fue en Jerusalén. eran judíos, se estaba celebrando para ese tiempo la Pascua. Y venían de todas las naciones, judíos que posiblemente nunca habían ido a Israel, pero que eran de descendencia judía, ¿ok? Sin embargo, habían perdido hasta el idioma. Habían perdido el idioma, habían perdido, pero eran de descendencia judía. Entonces, los que se convierten son judíos que van a otras naciones ahora a decir la nueva creencia que han tenido. Cuando él dice, sí, el Señor, estamos haciendo la obra porque fue lo que el Señor dijo. Vayan y prediquen a todos los judíos que están en las diferentes naciones y vamos a esto. Pero él no había entendido todavía, por eso el Señor le da la visión. ¡Ay! Interesante, o sea, el Señor le da la visión. Es como, qué importante es colocar cada momento en el contexto de la palabra, porque parecería contradictorio que un hombre que el Señor lo utilizó para convertir 5,000 personas, como que ahora darle una visión para que expanda, para que pueda entender que es a todos. Y de la única manera que eso se entiende de manera precisa es ese análisis que tú acabas de hacer, en que los que se habían convertido no eran de todas las naciones. No eran de todas las eran naciones. Judíos nacionalizados de otras naciones. Simple. Con el conocimiento de esos idiomas de esas naciones. Por eso el Espíritu Santo tuvo que dar el don de lenguas para que ellos se pudieran comunicar entre sí. Simple. Pero hay algo bastante interesante aquí, y es que después de que Pedro va donde el Señor lo mandó y que le muestra la visión y le dice para qué la visión, y Pedro dice allá mismo en la reunión, miren, ya ahora es que yo entiendo por qué es la visión. Ok, vamos a predicarle. Esa gente recibe el Espíritu Santo. Pedro fue llamado a un concilio. Sí. Más adelante. Sí, más adelante Pedro fue llamado a un concilio para que le explique no a los judíos que están dirigiendo el templo, no para que le explique a Anás y a Caifás, no, para explicarle a los demás discípulos, para explicarle a los dirigentes de la nueva iglesia, de la naciente iglesia, de la iglesia apostólica, para explicarle el por qué él le predicó a gentiles, o sea, a Cornelio y a su familia. Le predicó a gentiles que no tienen descendencia judía, sino que su descendencia o su ascendencia es pagana total. Le predicó a ellos y lo bautizó. Mira qué cosa. Entonces, cuando un concilio, estamos hablando de la iglesia apostólica, no estamos hablando de Anás y Caifás.
un concilio y le dicen a Pedro, mira, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué tú bautizaste a esa gente? ¿Por qué le predicaste a esa gente? Estamos hablando del mandato de Jesús. Vayan a todas las naciones, predíquenlo y bautícenlo. Y la reciente iglesia le dice, no, pero ¿por qué tú haces eso? Pedro le dijo, no, miren qué sucede. Y le explica la visión. Exacto. Ellos no se convencen con eso. ¿Sabe con qué se convencieron? Recibieron el Espíritu Santo. Ya Ese es el sello. Sí, por eso ya Pablo es más otra adelante dice que el Espíritu Santo, ¿qué es? El sello. El sello. Sí. Es el sello. Es el sello del Espíritu Santo. O sea, lo que los convencía a ellos, oye, tremendo lo del prejuicio, era lo que los convencía a ellos de que Dios estaba obrando en otras personas que no necesariamente eran judíos. Si el sello no era puesto, o sea, si Pedro no le dice a ellos que el Espíritu Santo fue derramado sobre esa gente, el mismo Pedro había que censurarlo ese mismo Otra día. vez, había que... Sí, no había que censurar a Pedro ese día, porque no, recordemos que es una iglesia naciente y todas las iglesias nacientes, todos los grupos nacientes abrazan una verdad a tal punto que cualquier cosa que sea en contra de esa verdad es censurable. Exacto. Censurable. Inclusive lo que la fortalecería. Es lo que la fortalecería, exactamente. Lo que fortalece es el grupo naciente, como el adventismo. Nosotros decimos, bueno, acá, ¿y por qué antes era tan rígido? Porque si no era así, hoy no existía esa iglesia adventista. Exacto. De hecho. Porque una cosa es el principio, porque cuando Jesús dijo, vayan y prediquen, y ya estamos terminando, no te preocupes. Cuando Jesús le dice que vayan y prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Jesús no está exclusivizando a nadie, lo está haciendo global. Ahora, cuando eso no se cumple, se falta al principio. Así es. Ahora, el problema es el método para alcanzar. El método para alcanzar. Yo creo que hoy el problema nuestro, la limitante nuestra no es a quién alcanzar, sino cómo lo estamos tratando de alcanzar. Cómo lo estamos tratando de alcanzar, exactamente. Que era, por ejemplo, en el caso de los discípulos, era bajo el poder y la administración del Espíritu Santo. En nuestro caso hoy es a través de, ¿cómo se llama? Métodos y estrategias meramente humanas. Exacto. Que traen personas a la iglesia medias convertidas, sin la conciencia de lo que es el evangelio en sí, ¿no? Y de su compromiso con Dios. Hoy lo que tratamos de traer personas a la iglesia con el solo hecho de tenerlos bajo el techo de nuestra congregación y no de un compromiso con Dios y de que ellos realmente tengan una dinámica de salvación. Lo que pasa es que estamos usando el método el más fácil. El que más cuesta dinero, pero es el más fácil. El método más difícil es lo que dijo Jesús. Mira, de dos en dos. De dos en dos. Casa por casa. Esa es la predicación. Así es. Bueno, Señor te bendiga. Te vemos en la próxima lección que se llama Esther y Mardoqueo. Esperamos que te haya sido de beneficio lo que hemos estudiado esta semana. Y la lección del jueves, que era fe en la tierra, pues estamos tratando tratamos el mismo punto, hablando del centurión y de esto, para que otro se salve, necesitamos tener la fe en el poder de Dios, de que aunque no sea de nuestra nación, y aunque no sea de nuestra religión, también ellos pueden alcanzar la salvación. Dios te bendiga. Amén.